Giovanni Elber, ex goleador de la Bundesliga, Díaz, Kane y Olise es el mejor de la historia del Bayern Múnich. ¡Upa! El tridente Díaz, Kane, Olise, el mejor de la historia del Bayern. Les voy a preguntar si están de acuerdo con esto y vamos con los numeritos de Luis Alejandro para saber si en realidad, al menos en los últimos 10 años, son tan contundentes los números de este tridente. De entrada, les digo, para mí, no. Yo tengo un tridente Primero que es... tienen que ganar algo. Bueno, Y algo importante tienen que ganar, ¿eh? pues algo importante de la Champions. Bueno, Bueno, pero déjame preguntarle a Juanma Leiva si está de acuerdo con eso o no. Hombre, yo creo que es muy pronto para decir que es el mejor tridente de la historia del Bayern. El Bayern es uno de los grandes de Europa, ha ganado mucho, tiene jugadores grandísimos desde la década de los 70. Yo creo que solo se podrá hacer un balance cuando, como estabais diciendo, cuando ganen algo importante. Ahora mismo es muy pronto, es un tridente muy talentoso, pero vamos a ver si de verdad consigue levantar algún título importante más allá de los títulos en Alemania. Bueno, ¿hay alguno mejor que este? Se lo pregunto a Sergio Mancilla, México. Yo creo que también es muy temprano para poder decir que es el mejor cliente en la historia del Bayern. Coincido con lo que dicen allá en la mesa, tiene que ganar algo muy importante y no, desde luego creo que es una frase muy aventurada. Coincido en que pues es el mejor cliente de la actualidad, creo que sí podría ser, pero de la historia definitivamente no. Creo que el Bayern tiene muchos más jugadores en su historia. Sí. Ribery, Lewandowski Y Mario Gómez. Y Robben. y Robben, que ganaron No, Champions. pero Lewandowski contra el llega Borussia Dortmund. después. No, Ganaron, ¿no? Él llega en la última temporada de ellos. Y eran los tres, ¿no? Era Sí, el pero- tridente ese. Pero Luisito. el que gana la Champions del 2012 en el mejor momento de Robben y de Ribery es con Mario Gómez. Sí, es un Mario Gómez, pero es que no era triplete, eran esos dos. No, como Mario Sí. Gómez era cualquier pintado en la pared en el Bayern. Pero tampoco era El lo máximo goleador extranjero en la historia del Bayern. pero no era lo que hacía Kane. No, Mario Gómez era un gran delantero, un gran delantero. Era Pero gigante. ese era el tridente. ese Claro, el era tridente. gigante, pero no es lo que significa Kane hoy en día para el mundo. Pero era un muy buen tridente. Yo me quedo con ese, profe, también. Yo con el del 2012. Me parecía absolutamente espectacular. Yo creo que eran los dos mejores extremos del mundo en ese momento. Robben, que tenía Impresionante. velocidad, regate y definición. Y Ribery, que tenía exactamente lo mismo. Eran muy parecidos, ¿no? Cada uno por su costado. Que tenían a Müller más jovencito. en la mitad de Müller la más cancha. jovencito jugando detrás del... Si del quieren le león. cuento, en esa temporada 2012-2013, Arjen Robben hizo 19 goles, Ribery hizo 18 goles No, y una Mario barbaridad. Gómez hizo 42 goles. Fue el, Ah, máximo, por si acaso, ¿no, querido Andrés? fue el máximo goleador No, del es que yo equipo, no 42 goles en Yo no estoy 54 diciendo partidos. que sea malo, lo que pasa es que O lo sea, que es parecido significa Harry Kane ahora. es otra El cosa. O sea, el siguiente- Bayern trabaja para el 9, El siempre. cuarto, el cuarto en Sí, ese siempre ranking ha sido era Thomas Müller, que hizo 12 goles en esa ¿Cómo temporada. están hoy? Hoy están, Harry Kane es el máximo goleador con, espéreme ya le digo, Y antes de Mario Gómez estuvo Claudio Pizarro. Y Pizarro... Lewandowski llegó después. Lewandowski llega antes después. del Mario Gómez. Antes de Mario Gómez estaba Pizarro y también hacía los goles pero que- si usted tiene en cuenta solamente esos tridentes goleadores y los tres jugadores con más goles, ese tridente no está en los demás goles de la historia. Si usted combina los tres tridentes, Ah, sí, claro. los tres tridentes más goleadores de la historia del Bayern son Gerard Müller, Robben y Roth entre 1971 y 1972, goles? 65 goles. Después está Lewandowski, Müller y Gnabry en el 2020-2021 y después están hoy en día Kane, Díaz y Olise. Bueno, pero están escribiendo la historia. Y lo de- falta Ya- que ya se van acabe la temporada. terceros. Y falta que se acabe la temporada. Falta que se acabe la temporada, No, y es por lo que- cual, claro, es diferente lo que el tridente consigue al rendimiento solamente de No, ese claro. tridente. Usted puede tener tres jugadores muy buenos que marquen muchos goles, Pero Pero mire, no de la- ganan nada. de la Pero al final actualidad- pueden no ganar. Ahora, de la actualidad, solamente el tridente del 2021 lo supera. solamente de el la tridente actualidad, de lo más cercano. de la MSN. Ah. Perdón, del del Bayern Múnich. Sí, claro, de la actualidad, de los últimos 10 años el tridente más goleador, de lejos, en Bundesliga. Y teniendo en cuenta Champions, también los pasa. En esta temporada,
Harry Kane tiene 46 goles en 41 partidos en todas las temporadas, en todos los competiciones. Y lleva como 19 asistencias, además, Luis- que es una salvajada. No, lleva 5 asistencias ¿Cinco solamente. asistencias? El que Está lleva inflándolo un poquito, El que ¿no? lleva No, no. muchas asistencias es Michael Olise, que es el máximo asistidor de las Olise, 5 entonces. grandes ligas, con Muy bien. 22 asistencias Una y barbaridad. 15 goles, y Luis Díaz lleva 19 goles y 14 asistencias. No, es una barbaridad los números. Ahora, Cristian, en Argentina, lo que decía Mañoli ahorita, está muy bien, los números son espectaculares y demás, pero si no ganas la Champions, pues todo esto será anecdótico. Sí, obviamente. A ver, la Champions es lo que a vos te va coronando y lo que hace es que el hincha no se olvide nunca. Lo llevamos a Latinoamérica. Nosotros acá podemos exigirle a muchos equipos que ganen un campeonato local, que lo ganan. De hecho, River muchos años fue el que más, hasta el día de hoy, tiene más torneos locales ganados. Pero cuando no la pegaban la Libertadores, había muchas críticas. Digo, la Champions es la Champions. Digo, es como la Libertadores acá. Vos o sea, si tenés un gran presupuesto, obviamente que te van a obligar a ganar el torneo local, o Copa del Rey, o Copa Argentina acá, digo, pero la Champions es la Libertadores. Si vos querés ser grande, tenés que ganar Libertadores, y no una sola, digo. Así de alguna manera confluyen y se arman los grandes tándenes. Yo, por ejemplo, digo, cuando ustedes hablan, es el mejor tridente de la historia, y eso hay que preguntárselo a la gente. Cuando vos salís a la calle y le preguntás, y 3 personas no saben qué decirte, es probablemente porque no lo sea. Si vos vas y le preguntas quiénes fueron los 3 jugadores de los últimos 30 años más importantes del Barcelona, y todos te van a decir Xavi, Iniesta y Messi. Entonces ahí es donde realmente está consolidado un tándem. Y me parece que en este caso es lo mismo. Han ganado, sí, pero hay que ganar cosas importantes y más de una. Steven, en el último campeonato de la Champions League del Bayern, que fue el 2019-2020, era básicamente un show de un jugador. Lewandowski hizo 60 goles ese año en 50 partidos y no hubo ningún otro jugador del Bayern que hiciera más de 30 goles. O sea, fue un tridente de uno. Gnabry hizo 25 goles, que fue el que más goles hizo en esa temporada después de Lewandowski, y Goretzka al siguiente con 12 goles. Digamos que el último gran tridente del Bayern es el que ustedes mencionan. Pero Goretzka no era... No, hacía Goretzka es parte del volante frente de 8, ataque, sí, volante de exacto. 8. Por eso el último gran tridente del Bayern, y por eso es que se habla mucho de este tridente hoy en día, fue ese, curiosamente, del 2012-2013, donde estaban los dos extremos y el punta, que normalmente se conoce así como el tridente, con Robben, Ribéry y Mario Gómez, que además levantó la Champions ante el Borussia Dortmund. Que si hablamos solo de goles, es una cosa, pero si hablamos de títulos, los últimos 2 títulos del Bayern Múnich fueron con este equipo de Lewandowski y con el equipo de ese tridente. Pero si uno habla de los tridentes hoy del mundo, este puede ser, sí, el mejor del mundo. O sea, de la actualidad. En este momento va muy bien. Yo creo que Es sí, una porque es maravilla. que si Una uno, maravilla. si uno revisa los otros El equipos, del Arsenal le falta también uno. es una locura. Sí, pero el Arsenal, por ejemplo, no ha consolidado el 9. Varía mucho entre Jóqueres, entre Sí, pero Martinelli. mirá la cantidad de goles que tiene, es una locura. Pero- Tiene más variante Sí, total. en Pero, una de esas que el Bayern Múnich. Que- Por pero- cierto, porque Pero, sí, pero los por- nombres pero es del más Bayern son habitual. específicos, profe. Sí, son específicos. Como, son, como la MSN, Total, como la total. BBC. Total, se está escribiendo una historia y un sello, un ADN, ¿eh? Un ADN, ¿viste? 3 siglas. Pues en ese se ese están Bayern haciendo. nadie tiene más de 20, Pero venga. en ese Arsenal nadie tiene más de 20 goles en esta Mírese- temporada. Es curioso, el Mírese máximo goleador es Ribéry. Gyökeres con 16 goles, y después le siguen Bukayo Saka con 11 y Martinelli con 11. De resto nadie tiene más de 20 goles, venga, a un Bayern Múnich que tiene un jugador con 42 goles, que aquí es Harry Kane. Steven nos está hablando de Mario Gómez, y el señor era Mario Mandzukic también. Sí, el, también 9 estuvo el 9 titular en la final de Champions es Mandzukic. excelente. Ese era otro buen salvaje. sí. De hecho, llega a la final de la Copa del Mundo con Croacia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es fundamental en esa campaña de Croacia. Porque no allá es solo- otra medida, que son los mismos 2 extremos, pero otro delantero.